Gracias por continuar con nosotros y esta noche le voy a presentar una entrevista que sostuvimos con el licenciado Carlos Meneses, él es subsecretario de Movilidad en la Ciudad de México. Con él platicamos sobre el nuevo corredor concesionado Izazaga-Tlalpan. Vamos a verlo. Estoy con el licenciado Carlos Meneses, él es subsecretario de Movilidad en la Ciudad de México y le agradezco muchísimo, licenciado, que nos reciba el día de hoy. Iván, un gusto saludarte, a tus órdenes. Gracias, licenciado. Bueno, pues el tema que nos atañe este día es hablar de la noticia que se dio hace algunos días con respecto a los corredores nuevos que van a surgir aquí en la Ciudad de México, particularmente el de Izazaga-Tlalpan, que es el que nos gustaría que nos explicara en qué consiste el proyecto, si es tan amable. Fíjate que igual que tú, estamos muy contentos por darle continuidad a esa instrucción del señor jefe de gobierno al secretario de Movilidad, Héctor Serrano, de implementar este cambio, de modernizar no solamente la flota, sino el servicio y la percepción que tienen los compañeros transportistas en la calle. Y dado a esto, ya tenemos la primera publicación de lo que estamos construyendo en el corredor, como bien lo comentas, Tlalpan-Izazaga. Bien, ¿en qué va a consistir específicamente este corredor? ¿De dónde a dónde va y qué rutas son las que se van a modificar o las que se van a ver beneficiadas con él? Fíjate, participan 3 rutas. Quiero señalar que son más de 850 unidades las que van a salir y se van a modernizar por vehículos que todavía estamos definiendo, junto con los transportistas, qué flota será. Pero seguramente será una flota moderna, amigable con el medio ambiente. Y además te quiero comentar que no solamente va a correr de Izazaga a Huilpulco, tendrá algunas derivaciones que esto permitirá que también más gente hacia la zona de Xochimilco, por ejemplo, tenga un moderno transporte digno de lo que estamos modernizando en toda la Ciudad de México. ¿Aproximadamente cuántas personas se verán beneficiadas? ¿Cuántos usuarios están ustedes calculando? Es que calculamos más de 100,000 usuarios. Diario, de manera diaria, ¿no? De las diferentes rutas. De la ruta 1, de la ruta 26 y de la ruta 111. Si haces una suma, es una modalidad muy importante. A pesar de que es aparejada y corren mucho en un tramo muy principal ahí con el tema del tren ligero y con el tema del metro, es súper importante Calzada de Tlalpan para la gente que va a hacer no solamente labores, sino que va al Zócalo de la Ciudad de México a comprar cosas. Así es, una de las principales vías de la ciudad, sin duda. ¿Cuáles son las modificaciones que va a tener, digamos, este recorrido? Es decir, ¿va a haber paradas preestablecidas? ¿Cuáles son las modificaciones que pretenden hacer? Primero, te reitero, el tema del cambio de unidades. Serán unidades nuevas. Segundo, el tipo de servicio, la frecuencia del servicio, la prestación del servicio y claro que tendrán paradas muy bien definidas para que este transporte sea seguro y bueno, tengamos un servicio de calidad como lo hemos implementado en los diferentes corredores que han venido saliendo en esta administración. ¿Se va a concesionar el servicio, licenciado? Al contrario, fíjate que de las más de 850 concesiones hombre y camión que tenemos hoy, el acuerdo con los líderes de transporte que tenemos de estas 3 rutas es hacer una sola concesión para que opere como empresa. Muy bien. Ahora, en cuanto a ambulantaje, en cuanto a, digamos, obstrucción que pueda haber en el día de hoy en esa ruta, ¿va a haber algunas modificaciones? Debes ir aparejado con toda la prestación del servicio. Te repito, no solamente es el tema del corredor, sino que convergemos con el tema del tren ligero y con el tema del metro. ¿Cuál sería el objetivo principal de abrir esta ruta? Siempre es garantizar un mejor servicio para la ciudadanía. Implementar este tipo de acciones es en beneficio siempre de la ciudadanía, que es la instrucción que tenemos del señor secretario y que la da el señor jefe de gobierno. ¿Tienen idea de más o menos para cuándo podría quedar esto funcionando? Ya estamos en los últimos detalles, estamos afinando, próximamente entraremos en el tema de obra en la calle para garantizar este servicio, como bien comentas, con paradas, recorridos, señalización. Perfecto, licenciado. Pues algo más que nos quiera informar acerca de esta nueva ruta, algún otro beneficio, algo que no se haya mencionado aún. Importante el reconocimiento que tengo para los líderes de transporte, el acercamiento que hemos tenido con ellos. Hoy tenemos firmado este corredor con las 3 rutas que te acabo de comentar y esa es la instrucción que tengo del señor secretario y que le ha dado puntualmente el jefe de gobierno, que sea a través de la convergencia, de la unidad y que estén convencidos que lo que viene es mejor. Bien, licenciado, antes de que concluyamos, me mencionaba usted que aún no tienen la certeza de cuáles van a ser las nuevas unidades que van a operar, pero ¿cuándo podríamos saber de qué unidades se va a tratar? Estamos hablando de la próxima semana. Yo no te comento que no sepamos, al contrario, sí sabemos, sin embargo, bueno, es un tema del transportista junto con el estudio que se realiza. Quiero comentarte eso, no es un tema
de que hagamos unos cálculos mediáticos de lo que va a suceder con los corredores. Si hay un estudio completamente tanto técnico como de calle e incluso como el tema de radio de giro de la unidad que debe de recorrer. ¿Qué es esto? Que la unidad que va a transitar de origen-destino tenga la certeza que va a tener la vialidad, la forma de entrar a la colonia o al barrio, y la forma de estacionarse, un patio de encierro y la forma de cargar combustible. Ese es el tema por el que tenemos ya definida la flota, sin embargo son los concesionarios que están diciendo qué características debe de tener. Y hablando de combustible, me quiero imaginar que serán unidades que tendrán menor emisión de gases o quizá menos contaminantes. Esa es la instrucción del señor jefe de gobierno. Te reitero, los últimos corredores que ha dado el banderazo el señor jefe de gobierno, por indicación del señor secretario, hacia mi persona, ha sido que sean amigables con el medio ambiente y así seguirá siendo. Licenciado, ¿existirán algunos carriles confinados? Estamos viendo por el tipo de vialidad, fíjate, como te reitero, como es una vialidad Calzat-Tlalpan muy importante, la Secretaría de Obras junto con la Subsecretaría de Tránsito y nosotros estamos viendo qué es lo óptimo para eficientar el servicio de la movilidad de los usuarios que convergemos en esa vialidad. De acuerdo, licenciado, pues estaremos muy pendientes y muchas gracias. No, estamos a sus órdenes, con gusto saludarte siempre. Igualmente, gracias.